Bien, mis amados, hoy quiero retomar una serie preciosa que especialmente a mí me ha bendecido grandemente. Espero que a ti también te haya bendecido grandemente. Y la serie es Una temporada mejor. ¿Sí la recuerdan? Una temporada mejor. La vida es por ciclos, es por temporadas, ¿cierto? No siempre vamos a estar en el mismo lugar. La vida es cambiante y hay temporadas diferentes en el clima, primavera, verano, otoño e invierno. De la misma manera, la vida tiene momentos así. Entonces, la idea es cómo pasar de un invierno a una primavera. Cómo pasar de un tiempo de escasez, de resequedad, a un tiempo de abundancia y de favor de Dios. Pues, mis amados, inspirados en el libro de Ruth, vimos lo que Ruth y Noemí hicieron para entrar a una mejor temporada. Y lo primero que hizo Ruth y Noemí para entrar a una mejor temporada es tomar una decisión guiada por el Espíritu Santo de Dios. Decisiones forjan destinos. No podemos entrar a un nuevo tiempo si no tomamos una decisión. Y hay decisiones que al principio parecen difíciles, parecen duras de tomar, pero al final Dios trae favor y gracia a esa decisión que tomamos. Porque fue guiada por el Espíritu Santo de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer para entrar a una mejor temporada es, mis amados hermanos, regresar a Belén. La palabra Belén significa casa de pan. Y, mis amados, cuando hablamos de regresar a Belén, es regresar a la oración, regresar a la palabra de Dios, regresar al pueblo de Dios, porque allí es donde Dios envía bendición. Como dice la palabra, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice, es allí donde Dios envía la bendición, donde hay armonía y donde estamos en medio del pueblo de Dios. Y lo tercero que debemos hacer para entrar a una mejor temporada es, mis amados, dejar el pasado y extendernos a lo que está delante. En otras palabras, como dicen por ahí, pasar la página, dejar lo que pasó y mirar lo que está delante. Y de esa manera vamos a entrar a una mejor temporada. Pero hay otra cosa que también tenemos que hacer para entrar a una mejor temporada. Es nueva temporada, nuevo equipaje. Nueva temporada, nuevo equipaje. No podemos seguir con el mismo equipaje que teníamos atrás. No podemos seguir con las mismas latas rotas, con los mismos harapos y querer entrar en una nueva temporada. Recuerda, una temporada necesita un nuevo equipaje. Y lo primero que colocamos en ese nuevo equipaje es nuevo nombre. Ahora nos llamamos como nos llama la palabra de Dios, como nos ve Dios: bendecidos, prósperos, fortalecidos, con esperanza, reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Tenemos que empezar a cambiar ese nombre que muchas veces el mundo, el diablo nos colocó, o nosotros mismos nos rotulamos ese nombre de fracasado, ¿cierto? De perezoso, de llegar de último a todo, para cambiar el nombre por bendecido y por el favor de Dios. Otra de las cosas que tenemos que cambiar son las relaciones. No podemos llegar a ningún lado si seguimos con las mismas personas que nos atrasan, que se nos cuelgan a nuestra vida y no nos dejan avanzar. Mis amados, tenemos que recibir y estar abiertos a las nuevas relaciones que Dios tiene para nosotros. Y otra de las cosas que tenemos que hacer, mis amados, para entrar a una nueva temporada es determinación, o tener una nueva visión. Tener una nueva visión, no la visión que teníamos
¿cierto? Antiguamente, sino una visión de esperanza, de confianza en Dios, de que algo mejor viene para nuestras vidas, de que algo bueno viene para nuestras vidas. Y de esa manera, entonces, mis amados, realmente sí podemos entrar a esa temporada que Dios tiene para nosotros, una temporada de cambio, de bendición y de favor. Eso declaró el profeta Giovanni, que vino y estuvo la semana pasada. Él dijo que estos 3 meses Dios iba a hacer algo poderoso y glorioso en nuestras vidas. Pero para eso hay que tomar una decisión guiada por el Espíritu Santo, regresar a Belén, ¿cierto? Tenemos que hacer varias cosas para poder entrar a esa nueva temporada. Y para esta serie hemos visto 2 personajes, 2 mujeres. Es bien interesante que en el libro de Ruth las mujeres están de moda, y en este tiempo las mujeres también son piedras preciosas, baluartes de Dios para cumplir el propósito en esta tierra. Y estas 2 mujeres son Noemí, una abuela. ¿Cómo tú te imaginas a Noemí? Si tenía ya hijos mayores, me imagino una mujer de 60, 70 años, ya una abuela. Y Ruth, su nuera, una joven. Estas 2 mujeres, ¿cierto?, son los personajes principales del libro de Ruth, y en el cual nos inspira para entrar a una nueva temporada. Mis amados, de la vida de Noemí, ¿quién era Noemí? Como dicen los jóvenes, mi abue, como la abuela, la mujer mayor. De la vida de Noemí aprendemos varias cosas. Lo primero que aprendemos de Noemí es que cuando la vida nos está dando lo peor, Dios nos está preparando para lo mejor. Diga conmigo, cuando la vida me está dando lo peor, Dios me está preparando para lo mejor. ¿Por qué, mis amados? Muchas veces la adversidad, las dificultades de la vida, las crisis son la mejor universidad para proyectarnos a algo mejor. Son la mejor universidad para ver cambios sustanciales en nuestra vida. Una de las cosas, hablando en lo natural, en nuestro país, una universidad o un lugar donde se recomienda mucho es el SENA. El SENA dice en el periódico: se necesita tal persona, ojalá que sea egresado del SENA. ¿Y qué es la diferencia del SENA a la universidad? Que en la universidad hay mucha teoría, pero en el SENA hay mucha práctica. Hay práctica como teoría. De la misma manera, mis amados hermanos, nosotros aprendemos más en la práctica de la vida. Aprendemos en la adversidad, ¿cierto? Es la universidad que Dios coloca para nosotros, mis amados. Es en medio de las dificultades que Dios nos prepara para cumplir nuestro propósito. Es la manera como aprendemos. Si queremos una nueva temporada en nuestra vida, no solamente tenemos que tomar nuevas decisiones, sino hay que cambiar nuestras actitudes. No solo es tomar nuevas decisiones, sino hay actitudes que tenemos que cambiar. Por ejemplo, decían los abuelos: al que madruga, Dios le ayuda. Pero eso es algo también que dice la palabra: el que temprano me busca, temprano me halla. Eso tiene una gran revelación. Tenemos que cambiar las actitudes, nuestras costumbres, para poder entrar a una mejor temporada. Ahora, también la vida de Noemí. ¿Quién es Noemí? Diga conmigo, la abue. La abuela nos enseña que Dios no tiene la culpa de nuestros problemas. ¿Cuántas personas dejaron de venir a la iglesia por un problema? Por la pandemia, por alguna dificultad. La vida de Noemí nos enseña que Dios no tiene la culpa de nuestros problemas, pero Dios sí tiene la solución a nuestros problemas. Dios sí tiene la solución a nuestros problemas, ¿cierto? A los problemas que da la vida, a los problemas que trae el enemigo y aún a los problemas que nosotros mismos nos metemos. Dios sí tiene la solución a nuestros problemas. Ahora, por eso, cuando te venga un problema, un desafío, una dificultad, una crisis,
que esto no te lleve a echarle la culpa a Dios. Yo conocí una persona muy joven, empezó conocedor de Dios desde niño, cuando adolescente se volvió atrás, dejó a Dios. Y entonces yo le animaba y le decía, no, dice, no, después es que tal cosa, es que la otra cosa. Luego la mami se enfermó y le decía, busque a Dios. No, es que para qué, si Dios tiene enferma a mi mamá. A los años murió la mamá. ¿Y saben qué decía? Ahora menos, Dios se llevó a mi mamá. Es decir, había una excusa para todo, para no buscar a Dios. Cuando la mamá estaba bien, había una excusa para no buscar a Dios. Cuando estaba enferma, encontró la excusa perfecta. Y cuando murió, y a tal punto que nunca, hasta este día, no ha querido buscar a Dios. No ha querido buscar su rostro. Ahora, que los problemas de la vida no te lleven a echarle la culpa a Dios, sino lo contrario, a correr a Dios, a buscar de Dios, porque Él y solo Él tiene la solución, la salida y la respuesta a nuestros problemas. Por eso dice la palabra, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, que Él está pronto para perdonarnos. Mis amados, Dios no tiene la culpa de nuestros problemas, pero sí tiene la solución y la salida a nuestros problemas. Por eso, mis amados, tenemos que seguir adelante como David. A mí me impacta mucho David cuando iba subiendo el torrente del Cedrón. Dice la palabra que iba subiendo e iba llorando. ¿Por qué iba llorando? Porque su hijo amado Absalón lo quería matar. ¿Se imagina la clase de hijo que tenía? Absalón queriendo matar al rey David para que lo nombraran a él rey. Y David estaba huyendo de Absalón, iba subiendo la montaña e iba llorando. Y no solamente iba llorando, sino cuando iba subiendo salieron algunas personas a ultrajarlo, a injuriarlo, a caerle encima. Pero él seguía subiendo. Y así es la vida. Lo importante es que estemos subiendo. Porque a veces nos toca subir llorando, porque en la dificultad es donde más se aprende de Dios y donde uno más se fortalece en el Señor y se mantiene firme. Y dice la palabra, y si alguno se cree firme, mire que no caiga. Entonces, mis amados, así como de Noemí podemos aprender cosas, de Ruth vamos a aprender hoy 3 cosas. Diga conmigo lealtad, diga conmigo bondad, y diga conmigo determinación. Ahora de recorrido, diga lealtad, bondad y determinación. Esas virtudes tienen que adornarnos a nosotros. Esas gracias tienen que estar en nuestra vida. ¿Cuál? Lealtad, bondad y determinación. Porque estas virtudes son las que nos hacen más parecidos a Dios. Dicen que nosotros nos parecemos más a nuestros abuelos, pero dice la palabra que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Nosotros nos parecemos a Dios. Y esas virtudes, ¿cuáles? Lealtad, bondad, ¿cierto? Y determinación nos hacen más parecidos a Dios. La primera y gran virtud que vemos en la vida de Ruth es la lealtad. La lealtad es una virtud que Dios siempre bendice. Si tú quieres ser bendecido, sé una persona leal, sé un esposo leal, un empleado leal, un discípulo leal, un cristiano leal, un líder leal. Mantente firme, sé leal, porque Dios bendice a una persona leal. Porque la lealtad es una virtud que Dios siempre va a bendecir. Ahora, pero no cualquier clase de lealtad. Porque hay una lealtad que simplemente es de lágrimas y de palabras, pero no de acciones. Mis amados, sino la verdadera lealtad. La lealtad que es probada y es aprobada. ¿Sabías tú que la lealtad o con Dios un día se te va a hacer probada? ¿O lealtad de estar en esta casa un día va a ser probada? Y vamos a ver cómo vamos a reaccionar. Mire lo que dice Ruth 1, 14 al 18.
Recuerda, Noemí determinó regresar nuevamente de Moab a Belén. Está regresando y va con sus dos nueras. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me hallada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Diga conmigo, la lealtad se ve. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no le dijo más. La Biblia nos hace aquí una comparación entre dos nueras. Una nuera y la otra siera. Entre dos mujeres, ¿cierto? Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. La Biblia dice que Orfa le habló, le dijo a Noemí, suegrita linda, no te preocupes, yo voy contigo. Y cierto, y luego lloró, pero luego se marchó. Y me recuerda mucho un tiempo, yo era un niño y vi una escena allá en Bogotá. Un señor que lo habían aislado a dormir en un cambuche por allá en un potrero. Y un día murió. Y cuando nosotros estuvimos allí en el velorio, había una señora. Era la nuera. Y apenas nosotros entramos, le dio un codazo a la otra y le dice, vamos. Y empezaron a llorar a grito. Y así era Noemí. Estaba ahí Noemí regresando. Y Orfa le habló, no te dejaré, suegrita, yo voy contigo, no te preocupes. Lloró, pero luego se fue. Y esto nos enseña que la verdadera lealtad es más que palabras. La verdadera lealtad es más que sentimientos, que emociones. Porque no solo Orfa le habló, sino que también lloró. Por lo tanto, la verdadera lealtad se muestra con acciones. Es más que palabras, sentimientos, son acciones. La lealtad de Orfa con Noemí se mantuvo hasta que estuvo casada con su hijo. Cuando el hijo murió, la lealtad también murió. La lealtad de Orfa duró mientras todo marchaba bien. La lealtad de Orfa era por conveniencia, no por convicción. Orfa era leal a su necesidad. Es decir, estoy donde me den de comer. Se acabó la comida, me voy de aquí, porque aquí ya no me dan lo que yo necesito. Pero la Biblia dice que también había otra mujer llamada Ruth, la que sí era. Ruth también habló, le dijo, suegra, yo no te dejaré. También lloró, pero ella sí permaneció con ella hasta el fin. Mis amados, la lealtad de Ruth fue verbal porque le habló, dijo, voy a ser leal contigo. También fue sentimental porque la abrazó y lloró. Y fue real porque se quedó con ella. Es importante que nuestra lealtad, mis amados, sea verbal, sea emocional, pero al final del día lo más importante es que sea real. Menos palabras, menos lágrimas, pero más acciones. En nuestras vidas van a haber Ruth y van a haber Orfas. Van a haber mujeres y hombres, discípulos y amigos. Van a haber relaciones, personas en nuestra vida que nos van a jurar lealtad, pero al final se van a marchar. En estos días escuchaba una palabra, un pensamiento que decía, el cónyuge se conoce en el divorcio. El hermano se conoce en la repartición de la herencia. Los hijos se conocen en la vejez del padre. Y los cristianos se conocen cuando se quedan en la casa de Dios y permanecen. Tienen que conocernos, mis amados, por algo puro y real.
Ahora, en nuestra vida van a haber personas de pocas palabras, de pocas emociones, pero al final del día son las que permanecen y permanecen hasta el final. Y están ahí firmes. Ruth fue leal en el momento más oscuro de la vida de Noemí. ¿Qué podía ofrecerle esta suegra sin nada? Sin un peso en el bolsillo. ¿Qué podía ofrecerle a Ruth? Pero ¿qué vio Ruth en ella? Dijo, ahí hay propósito. En ella hay propósito, ella tiene algo diferente, ¿cierto? Que si yo estoy cerca a ella, también esa bendición me va a llegar. Ahora, mis amados, cuando Noemí lo había perdido todo, que todo estaba con las manos vacías, que no tenía nada, Ruth fue leal cuando Noemí no podía ofrecerle nada, ni trabajo, ni herencia, ni un hijo, ni un techo, nada. Ruth fue leal cuando tenía todo que perder y nada que ganar. La lealtad de Ruth no fue por conveniencia, fue por convicción. Ruth dijo, yo sé que estoy en el lugar correcto. Estoy en la tierra que fluye leche y miel. Estoy en la tierra de mi propósito. Mis amados, la lealtad no es el camino más corto, pero es el camino que te lleva más lejos. Quieres ser o llegar lejos en la vida, sé leal. Y cuando eres leal, entonces vas a llegar muy lejos en la vida. Orfa tomó el camino más corto, el camino de la comodidad. Ruth tomó el camino más largo, el camino de la lealtad. Pero cuando uno estudia la vida de Orfa, se da cuenta que su vida también fue muy corta. Solamente aparece en el capítulo 1, de ahí no aparece más en la Biblia. Sin embargo, la vida de Ruth continuó, su historia continuó, su legado continuó, su descendencia continuó. Y la vida de Ruth es tan poderosa que hasta hoy estamos hablando de ella y recibiendo el ejemplo de lo que es la lealtad, de lo que es vivir para Dios, cumpliendo su propósito y haciendo su voluntad. Ahora, ¿por qué? Porque Dios bendice a las personas que son leales. Dios recompensa a las personas que son leales. Ruth 2:11 dice así: respondiendo Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Mis amados, la lealtad de Ruth fue notoria en todo Belén. La lealtad nunca pasa desapercibida. La gente decía, ¿cómo se le ocurre? Esta mujer de otra nación, joven, ¿cierto? Hermosa, está detrás de una viejita, de su suegra, que no le puede ofrecer nada. Eso hizo que la gente se diera cuenta, ¿cierto? De lo que había en Ruth. Mis amados, la lealtad de Ruth nunca fue desapercibida. También la de lealtad nunca pasa desapercibida. El de leal también es conocido. Ahora nosotros decimos, ¿por qué vamos a ser conocidos? Nosotros decidimos cuál va a ser nuestra reputación. Nos van a conocer por leales o por desleales. Ahora, mis amados, la lealtad de Ruth fue conocida en todo Belén, a tal punto de que llegó a oídos de un hombre rico llamado Booz. La primera impresión, o lo que impresionó primero a Booz de Ruth, no fue su belleza, porque la Biblia dice que era hermosa, sino fue su lealtad. Por eso, joven, soltero, soltera, antes de enamorarte de la belleza de una persona, enamórate de su lealtad. Si hay una virtud que debes buscar en un cónyuge antes que belleza o dinero, es la lealtad y la fidelidad. ¿Por qué? Porque la belleza se acaba. El dinero también puede acabarse. Pero lo único que queda es el amor si hubo lealtad. Por eso busca gente que te ame, no solamente por cómo te ves, sino por quién eres. Cuando nosotros nos vestimos de lealtad, siempre vamos a causar una buena impresión. Vas a quedar bien,
porque la gente sabe que somos leales. Cuando nos vestimos de lealtad, siempre nos vamos a ver atractivos. Dile al que está a tu lado, te ves atractivo. Por la lealtad, porque eres leal, porque se puede confiar en ti. Y eso le agrada a Dios. Ahora, Booz se casó con Ruth. Dios bendijo a Ruth con un hombre fiel, porque ella fue una mujer fiel. Económicamente le dio estatus, pero sobre todo la bendijo con un hijo, la bendijo con descendencia y con historia. Booz le dio a Ruth, le dio protección, le dio provisión, le dio nombre, le dio estatus y le dio herencia y le dio un hijo. Porque Dios siempre premia a los que son leales. Otra virtud bien especial en Ruth es la bondad. La palabra bueno viene de bondad o bondad viene de bueno. Y esas tres virtudes, lealtad, bondad y determinación, son las virtudes que nos hacen parecidos a Dios. Porque el amor de Dios, la gracia de Jesucristo, la bondad de Jesucristo, lo bueno que es Jesucristo, Él es bondadoso. Bondad es hacer el bien sin mirar a quién. Bondad es hacer el bien a personas que no nos pueden retribuir. Bondad es hacer el bien porque está en nuestra esencia hacer lo bueno. Está en nuestro carácter, en nuestro ADN, hacer lo bueno. Porque tenemos la bondad de Jesucristo viviendo en nosotros. Mis amados, en el caso de Noemí, Ruth era extranjera, era moabita. Noemí era israelita. Dos naciones rivales, edades diferentes, ¿cierto? Ruth una joven, Noemí una anciana. Culturas diferentes, costumbres diferentes, dioses diferentes, idiomas diferentes. El único vínculo que las unía era el amor. Esa lealtad, y donde hay lealtad siempre va a haber bondad. El amor, la bondad y la lealtad van juntos. Y esa es esa bondad que tenemos que mostrar nosotros con personas que no son de nuestra propia nacionalidad o de nuestra edad o son de diferente edad o aún personas que no son cristianas. Tenemos que ser misericordiosos con ellas. La bondad de Ruth fue más allá de las palabras y de las emociones. ¿Recuerda? Cuando iban le dijo, mira suegrita, donde vayas iré yo te ayudaré, yo trabajaré por ti. Lo dijo, pero no solamente lo dijo, sino que lo cumplió. Ruth 2, 17 y 18 dice, espigó pues en el campo hasta la noche. ¿Qué quiere decir espigó? Trabajó, recogió espigas. Y ese oficio no es que sea tan cómodo, ¿no? Estar agachándose, ¿cierto? Y recogiendo. ¿Cómo termina la persona si trabaja todo el día? Cansada, generalmente con la mano aquí, ¿no? Ay, ¿cierto? Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio a ella. Bien, en el capítulo 1 Ruth le ofrece la lealtad y la bondad, pero en el capítulo 2 vemos que empieza en acción a cumplir lo que había prometido. Porque la bondad no son solamente promesas, es cumplir lo que hemos prometido. ¿Qué fue lo que le prometió? Que la iba a cuidar. Y aquí vemos trabajando, llevando como 20 kilos de trigo, llevándolo a ella y dándole y compartiéndole el pan que le habían dado. Eso es impresionante porque esta nuera es bondadosa ahora con su suegra. Trabajó duro no solo para ella, sino también para darle a comer a Noemí. Entonces podemos ver aquí la bondad en acción. No fueron solo palabras, ni lágrimas, ni abrazos, sino fueron acciones también. No solo se quedó Noemí con Noemí, sino que luego trabajó y la sustentó a Noemí en su época más dura, más difícil y más oscura. Ahora, mis amados, Noemí ya era de avanzada edad, pero Ruth
se encargó de que nada le faltara a esta mujer porque le había hecho un juramento. Mis amados, esto es clave. Tenemos que ser leales, bondadosos y determinantes con las personas que nos aman, con las personas que Dios coloca en nuestro camino. Cada vez que sembramos bondad, vamos a cosechar bondad. Ruth fue bondadosa con Noemí, y luego vemos que Booz fue bondadoso con Ruth. Cada vez que sembremos bondad y lealtad, vamos a cosechar bondad. Pero ¿cómo funciona esto? Lo que yo hago que suceda para otros, Dios hace que suceda para mí. Ahí es donde nos confundimos y no entendemos cómo obra Dios. Cuando tú eres bondadoso con una persona, Dios coloca en tu camino otra persona que muchas veces ni conoces para que sea bondadoso contigo. Porque cuando lo que yo hago para otros, Dios hace que suceda para mí. Cuando yo soy bondadoso con alguien, también es bondadoso conmigo. ¿Y dónde se aprende esa bondad y se empieza a aplicar? En casa. Tenemos que ser bondadosos con nuestra propia familia, con nuestros propios hijos, con nuestros propios padres. Ahí se empieza a aplicar la bondad. Un día iba en un carro con un hombre, con un líder, y llamó a la mamá. Le dijo: mami, mañana vamos a celebrar tu cumpleaños. Yo voy para allá. Prepáreme el almuerzo que me gusta, mañana le caigo. Esa era la manera como le mostraba el hijo la bondad a la mamá. Hágame, sírvame. Y eso no es bondad. Tenemos que aprender a servir. Servir es mejor que ser servido, porque todo lo que hacemos y sembremos, eso también cosechamos. Y número 3, Ruth fue una mujer con determinación. Hay, mis amados, decisiones que no son fáciles, pero son guiadas por Dios. Hay decisiones que son duras, pero son guiadas por Dios. Y hay algo bien impactante, porque el determinarse algo en nuestra vida nos hace la diferencia. ¿Por qué unos prosperan en la vida y otros no? Porque unos sueñan y sueñan y sueñan, pero no mueven un dedo para hacer las cosas. Y no es que ellos no quieran hacer las cosas, sino que hay estructuras mentales, hay opresiones demoníacas que no los dejan actuar, que no los dejan caminar en fe. Mis amados, es poderoso lo que dice la palabra allí en Job 11:13 al 18. Dice que si nosotros disponemos nuestro corazón y entendemos a Dios nuestras manos, si alguna iniquidad hubiera en nuestra mano y la echamos fuera de nosotros, entonces haremos cosas poderosas que no hubiéramos hecho. Y en una de las cosas que dice es: determinarás una cosa y te será firme. En otras palabras, tomarás decisiones difíciles y ¿qué? Y las cumplirás. Tomarás decisiones difíciles y las cumplirás. Hay decisiones que no son agradables. Hay decisiones que la gente no va a aplaudir, pero hay decisiones que hay que tomar. Recuerdo el testimonio que nos daba un hombre de Dios allí en la escuela de John Maxwell hace algunos años. Y él era un empresario de vías públicas en Estados Unidos. Era un hombre muy exitoso. Y entonces dice que tenía una empresa de pavimentos, de trabajar en las carreteras y construir carreteras. Y dice que en la empresa tenía una regla, que la persona que tuviera 3 faltas graves era retirado del trabajo. El que cumpliera 3 faltas graves era retirado del trabajo. Y en ese caso le tocó a alguien, o cumplió a alguien esas 3 faltas, y era el hermano de la esposa. Y entonces imagínese tener que echar de la empresa al hermano de la esposa. Vino la esposa. ¿Qué hizo la esposa? ¿Qué creen ustedes?
Ay, no, démosle otra oportunidad. No, esperemos, démosle otra oportunidad. Y dice él que bueno, le dieron otra oportunidad. Y a los 15 días cometió un error que le costó a la empresa $100,000. Una millonada le costó a la empresa dejarlo ahí. Y a veces nosotros nos cuesta o nos es difícil tomar decisiones con determinación. Ruth fue una mujer con determinación. Dice ayer Ruth 1:18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vio la determinación, aquí no hay nada más que hacer. Determinación son más que palabras, más que lágrimas. Es una resolución firme sobre un asunto. Es una resolución firme sobre un asunto. Hay una resolución que a veces batallamos y peleamos. Y a veces perdemos las batallas en los días y es de levantarnos a orar en la madrugada. Dice la palabra que Jesucristo se levantaba aún siendo muy oscuro a orar. ¿Qué hora creen que era aún siendo muy oscuro? 3, 4 de la mañana, qué sé yo. Y es una determinación que tenemos que tomar. Pero nos cuesta, nos es difícil, no podemos hacerlos, aunque sabemos que eso es algo bueno. Y muchas veces detrás de eso hay opresión, hay iniquidad, hay maldición. Dice, y si quitare de ti la iniquidad, entonces determinarás una cosa y te será firme, lo determinarás y lo harás, porque Dios está en esa decisión. Noemí, al ver su tragedia, no tenía nada más que ofrecer a Noemí y a su nuera, a Ruth. Lo mejor es que regresen a su pueblo, les dijo. Yo no tengo nada que darles, nada que ofrecerles. Regresen a su nación, a su familia, regresen a su pueblo. Pero Ruth dijo, de ninguna manera, yo me quedo contigo hasta las últimas consecuencias. Yo te voy a acompañar. Pero Ruth le dijo, de ninguna manera, yo voy a ser leal hasta el fin. Mis amados, hubo 4 personas, clase de personas que rodeaban a Jesús. Las multitudes, cuando llegaba a predicar, eran multitudes de gentes, 20, 30 mil personas alrededor de Jesús. Pero luego estaban ahí los fariseos. Era gente que andaba alrededor de Jesús, pero mirando qué error veía para condenarle. Luego estaban los discípulos, pero luego estaban los que estaban en el corazón de Dios. De todas esas multitudes que seguían a Jesús, en el día del Pentecostés, ¿cuántas habían? 120 personas. De esas multitudes de 20, de 30 mil personas, solamente 120 fueron las leales, los que estuvieron ahí. De sus discípulos, los 12 que andaban con Jesús, solamente uno estuvo cerca ahí cuando lo estaban crucificando. ¿Quién fue? El apóstol Juan. ¿Qué hizo el resto? Se fue. No fueron leales. Mis amados, por eso tenemos que tomar una determinación. Tenemos que estar tan determinados como estaba Ruth, para ser fieles, leales, bondadosos y para andar con el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese por nosotros. Mis amados, así como fue probada la lealtad de Ruth, la determinación de Ruth, porque su suegra le dijo varias veces, vete, vete. Pero ella, ¿qué hizo? No se fue. Ruth entendió que al lado de Noemí había propósito. Mi propósito es estar con Noemí. Y de la misma manera, tú y yo debemos entender que al lado de Dios hay propósito. Que caminando con Dios hay propósito. Que caminando junto con el pueblo de Dios, con el remanente de Dios, hay propósito. Que ahí me quedo. Es el camino más largo, pero es el camino que nos lleva a la vida eterna.
Es el camino que nos lleva a la bendición. Mis amados, luego Booz le afirma su propósito y le dice, ¿sabe cuál era el otro nombre de Booz? Hugo Boss. ¿Se han visto esa marca fina? Porque así era Booz, era rico, era millonario en aquel tiempo. Y entonces esa bendición también vino para Ruth. Y mira lo que le dice Booz a Ruth. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. ¿Qué le dijo Booz? No te vayas de aquí, no vayas a espigar a otro campo. Y de la misma manera Dios te dice en esta mañana, no te vayas de esta casa, quédate aquí, porque aquí fue donde Dios nos colocó y hay propósito hasta cuando Cristo venga por nosotros. No pases de aquí, porque aquí estarás seguro junto a mis criados. Es bien impactante, porque si nosotros nos vamos por el número de las personas, Jesucristo fracasó. Después de que le seguían multitudes, solamente le quedaron 120. Eso es un fracaso. ¿Dónde está la gente? Noé fracasó. Duró 120 años predicando y solo entraron a la barca su familia, sus hijos y sus nueras. Aquí sí las dos nueras entraron. Estas sí eran las nueras, las hijas de los hijos de Noé. Entonces, mis amados, estar en obediencia de Dios no es fácil, porque la obediencia de Dios tenemos que mirarla con nuestro espíritu. Por eso dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Él, puestos los ojos en nuestro Dios, que es el autor y consumador de nuestra fe. Porque si la ponemos, Señor, nuestros ojos en la gente o en las redes sociales o en lo que nos rodea, grave. Porque hoy pueden estar, mañana no están. Porque hoy pueden estar, mañana no están. Porque las multitudes son manipulables. Solamente cuando entendemos estas tres virtudes, la lealtad, la bondad y la determinación, nos hacemos parecidos a Dios. Por eso dice la palabra, haya pues ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿cierto? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo fue leal. Cuando estaba allí en el Getsemaní, un día antes de su muerte, dice que la palabra que era tanta su angustia que como gotas de sangre eran sus lágrimas y su sudor que caía a la tierra. Era algo impactante que estaba viviendo Jesucristo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si es posible, si hay otra manera de redimir la humanidad, hazlo. Pero si no, aquí estoy. Si no, que se haga tu voluntad. Jesucristo fue determinado aún en su muerte. Determinó, ¿cierto?, lo que el Padre había planeado y lo hizo. Y Él murió y pagó por nosotros. Él fue leal y Él sigue siendo leal. Porque aunque nosotros seamos desleales e infieles, dice la palabra que Él permanece fiel, que Él siempre está ahí a nuestro lado para ayudarnos, para sostenernos y para que avancemos en el Señor. Por eso, mis amados, necesitamos ser cristianos, ¿cierto?, con lealtad, siendo leales con Dios, con su pueblo, con el cónyuge,
con los hijos, siendo leales con la nación donde Dios nos colocó, siendo leales con el Padre Celestial, siendo bondadosos, buenos. Recuerda que es ser bueno. Bueno es tenderle la mano a aquella persona que ni siquiera conocemos, que no esperamos nada de ella. Eso es bondad, porque es nuestra esencia ser bueno y determinados. Cuando Dios nos hable, lo hacemos. Y cuando somos determinados, Dios se glorifica. Recuerdo alguna vez una persona que le dice un profeta: tienes un problema en tu boca. Y recuerda, nosotros comemos de las palabras de nuestra boca. Por eso siento por el Espíritu decirte que ayune 3 días de ayuno de lengua. ¿Qué es el ayuno de lengua? Es no pronunciar palabras dentro de 3 días. No importa lo que pase. Podemos hacer señas, podemos escribir, pero no hablar. Eso es impactante, porque muchas veces nosotros tenemos problemas con nuestra lengua. Y el hacer ese ayuno nos hace pensar primero antes de hablar. El primer día, como hay una opresión espiritual, la persona siente ira, rabia, el diablo le dice: eso es una tontería, es una estupidez. El segundo día empieza a hablar la persona con él mismo, dice: tengo que hacer, tengo que ir. Y el tercer día empieza a hablar con Dios. Y el que habla con Dios va bien, porque va dirigido con Dios. Ese es el propósito del ayuno de lengua. Hablar menos con la gente y con el mundo, y hablar más con Dios. Entonces el profeta le dice: haz 3 días de ayuno de lengua. Y cuando estábamos ahí, y a los 5 minutos, 2 minutos, yo le dije: venga, venga. Y me empezó a hacer señas. Ya había comenzado el ayuno. Lo escuchó al profeta y le obedeció. Espero que así sea con el ayuno de Daniel. Que alguno diga: lo voy a empezar mañana. Y no lo postergue, y lo postergue, y lo postergue, y nunca lo hará. Por eso dice la palabra: determinarás una causa y te será firme. Tenemos que ser personas de determinación, personas de fe, y eso nos va a llevar a avanzar en el Señor. No es fácil, van a ver los dardos del diablo, los ataques del enemigo, y entre más veamos los ataques, eso nos va a dar más fuerza para decir: vale la pena, porque necesito ser ministrado, porque necesito ser liberado, porque necesito ver cambios en mi vida, porque necesito avanzar en mi vida, porque quiero la bendición que Dios tiene para mí en esta tierra, cumplir su propósito y cumplir su tarea. Por eso, mis amados, esas virtudes que vemos en Noemí, esas virtudes que vemos en Ruth, la lealtad, la bondad y la determinación, tiene que estar en nosotros. Tiene que estar en nuestras vidas. Y entonces vamos a vivir diferente. Y la gente va a notar en nosotros, porque la lealtad, la bondad y la determinación se cumplen. Y las personas nos conocen por ser personas leales, por ser personas bondadosas y determinadas.